Muy bien, muchachos, parece que no se alcanzó a escuchar el sonido del video de alosterismo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a empezar a narrárselos, se los narro. Y una vez que terminemos con la explicación, continuamos con las diapositivas. Bueno, le vamos a darle play a esto, para darle play. Muy bien. Vamos a empezar otra vez el videito. Mira, lo primero que tienen que pensar es en lo siguiente, chavos. Tenemos una enzima, esa enzima que está aquí, esa enzima que está acá, es una enzima alostérica, así se conoce. Las enzimas alostéricas son capaces de activarse o inactivarse dependiendo de la situación. Estas enzimas lo que hacen es modificar su estructura geométrica y se pueden desactivar o activar. Aquí es el sustrato, acá está un inhibidor al que vamos a llamar alostérico. Fíjense, vamos a dar play al video. Y cuando el inhibidor entra y se pone por encima, fíjense cómo la enzima, el sitio activo de la enzima se modifica. Al modificarse, el sustrato ya no va a poder entrar. Eso hace que la enzima quede inactiva. Pero si el inhibidor decide salirse, lo que va a pasar es que la enzima ya va a poder recibir al sustrato. Entonces, ¿cómo el alosterismo modifica la actividad enzimática? Pues si la enzima está inactiva, pues va a bajar la actividad enzimática, porque no va a haber chance de que el sustrato se ponga en contacto con la enzima. Ahora, si la enzima está activa, pues ya va a poder hacer su trabajo. Acá hay otro modelo u otra manera de verlo. Tenemos la enzima, fíjate cómo la enzima se va moldeando. ¿De acuerdo? Solita va haciendo los cambios. El sustrato, cuando puede entrar en la enzima, se dice que la enzima está activa, pero fíjate cómo llega un inhibidor y hace lo mismo que hace rato. El inhibidor lo que hace es a veces dejar que funcione la enzima o a veces que no funcione. Fíjate cómo ahorita el inhibidor, perdón, voy a regresar el video un momentito más, hace rato era un activador. Tenemos los activadores. Fíjate que ese es un activador que lo que hace es permitirle al sustrato ponerse en contacto con la enzima. Este activador que está aquí lo que hace es que hace que la enzima se active. Por otro lado tenemos un inhibidor. El inhibidor lo que va a hacer es inactivar a la enzima. ¿De acuerdo? Y eso hace, repito, que la enzima sea alostérica. No todas las enzimas son alostéricas. Hay enzimas que no pueden ser desactivadas o activadas a placer. Simplemente se pueden, tienen una forma original, bien, y esa forma la conservan siempre. En cambio hay otras como estas que sí pueden activarse o desactivarse a placer, bien. Bueno, ese fue el video que quería mostrarles en el video anterior. Una vez que hemos visto el video, vamos a regresar a la presentación. Y aquí tenemos que ya revisamos que el alosterismo puede influir en el proceso enzimático. ¿Cómo? Otra vez les explico cómo hace el alosterismo para influir. Pues si una enzima está inactiva, pues hablamos de que su proceso enzimático es lento. Si una enzima está activa, hablamos de que su proceso enzimático pues, es más alto que cuando está inactivo. Bueno, inhibición enzimática reversible e irreversible. ¿De acuerdo? Vamos a revisar esta parte o este concepto de inhibición. La inhibición enzimática también puede modificar la actividad enzimática. Tenemos varios tipos de inhibición. Vamos a empezar con la primera que se llama competitiva. Las primeras dos que voy a mostrar, fíjate, voy a avanzar una más, esta y estas dos son competitivas, nada más que una es clásica y la otra es no clásica. Vamos a explicar la primera, inciso A, inhibición competitiva clásica. Esta imagen que está en blanco es la enzima. Esta imagen que está en verde es la enzima activa trabajando con su sustrato. Y esta imagen que está aquí en rojo es la es la enzima que se encuentra inhibida por el inhibidor. ¿De acuerdo? Esta cuando está en rojo quiere decir que la enzima ya no funciona, ya no puede hacer su trabajo enzimático. ¿Por qué se llama inhibición competitiva? Fíjate bien en las reacciones. Esta enzima que está aquí tiene solo un sitio activo. Este sitio activo que está aquí es el único lugar donde puede entrar ya sea el sustrato o el inhibidor. Fíjate cómo el sustrato compite por el sitio activo con su inhibidor. En otras palabras, chavos, hay dos posibilidades. Que el sustrato llegue primero a la enzima y todo sea felicidad, o que el inhibidor llegue primero a la enzima y
pues ya no pueda entrar el sustrato, ¿de acuerdo? Aquí el inhibidor compite por el puesto para que el sustrato no llegue. En el caso de la inhibición competitiva no clásica, aquí tenemos inhibición competitiva no clásica, también hay una competencia por ver quién llega primero. Si llega el sustrato primero a la enzima, pues padrísimo. Si llega el inhibidor a la enzima, a la enzima primero, pues desactiva la enzima. Nada más que esta es no clásica porque aquí hay dos sitios, fíjense, hay dos lugares. Uno que es el sitio activo del sustrato y otro que es el sitio activo del inhibidor. El inhibidor, al entrar a su sitio, vean cómo deforma el lugar del sustrato, haciendo que el sustrato ya no pueda llegar. Fíjense cómo está más abierto aquí que aquí. Pero si el sustrato llega antes, vean cómo modifica el sitio del inhibidor, haciendo que el inhibidor ya no pueda llegar. Por eso están compitiendo, porque el que llegue antes modifica la estructura de la enzima, haciendo que el otro ya no pueda entrar. Hay una competencia aquí. Esta es no clásica porque hay dos lugares donde pueden entrar. En cambio, en la clásica solo había un lugar. Bueno, inhibición acompetitiva. En esta no hay competencia, ¿de acuerdo? Tanto el sustrato como el inhibidor pueden estar al mismo tiempo. Fíjate cómo aquí están al mismo tiempo. Sin embargo, es acompetitiva porque el inhibidor no compite con el sustrato. Y no compite por llegar antes, sino que el inhibidor va a llegar una vez que el sustrato se ha fijado en la enzima. El sustrato, al fijarse en la enzima, permite que el inhibidor pueda llegar. Fíjate cómo aquí la abertura es diferente a esta. Esta abertura hace que el inhibidor no pueda llegar. No compite por llegar antes. Pero si el sustrato ya llegó, le permite al inhibidor entrar. Y si entra el inhibidor, ya bloqueó a la enzima. ¿De acuerdo? Por eso es una inhibición acompetitiva. No compiten por llegar antes. Bien, vámonos con el último caso, que es una inhibición no competitiva. Los alumnos suelen confundirse entre competitiva y no competitiva. En la no competitiva tenemos dos posibilidades. Que la enzima llegue primero el sustrato o que llegue primero el inhibidor. ¿Por qué no es competitiva? Porque el sustrato y el inhibidor se pueden fijar, ya sea primero el inhibidor y luego el sustrato, o ya sea el sustrato y luego el inhibidor. En otras palabras, chavos, el inhibidor no compite con el sustrato por llegar antes. Si llega el inhibidor, la inhibe, ya sea que tenga el sustrato o que no lo tenga. Aquí no hay competencia, como en el caso anterior. Nada más que la diferencia es que aquí la enzima no puede recibir primero el inhibidor. En cambio aquí sí lo puede recibir primero. Bueno, otro efecto u otro factor, otro concepto a considerar en la hora de modificar la actividad enzimática es la temperatura. La temperatura también afecta a esta actividad enzimática. ¿Cómo la afecta? Bueno, para empezar tenemos una gráfica, fíjate cómo dice acá velocidad de reacción contra temperatura. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Estas son las de temperaturas altas y estas son las de temperaturas bajas. Si yo aumento la temperatura, lo que va a pasar es que la velocidad, fíjate cómo va a ir aumentando. Y va a llegar aumentando hasta que tengamos una velocidad máxima. Esta velocidad máxima es el punto en donde la temperatura, fíjate, la temperatura es óptima. En los humanos ronda los 37 grados centígrados. Por eso cada vez que tú te mides la temperatura, estás a 37 grados. ¿Por qué? Porque es la temperatura a la cual nuestras enzimas funcionan pues, de la mejor manera. Pero ¿qué pasa si tú sigues aumentando la temperatura más allá de la temperatura óptima? Fíjate cómo decrece la curva. ¿Qué significa? Que la actividad enzimática, la velocidad empieza a decaer. ¿Cuál es la razón? La razón la tuviste que haber deducido por la desnaturalización de una proteína. Como las enzimas son proteínas, se pueden desnaturalizar con la temperatura. Acuérdate que las proteínas se desnaturalizan dependiendo de varios factores. Uno puede ser temperatura, otro puede ser pH, otro puede ser que si son solventes. Usas un solvente orgánico para disolver a la proteína. Bueno, la temperatura juega un papel importante en las proteínas. Lo que hace es que la temperatura al aumentar rompe puentes de hidrógeno entre los aminoácidos y eso hace que se desnaturalice la proteína. Bueno, entonces otra vez, la temperatura mientras más alta, todo padre, aumenta la actividad enzimática hasta llegar a un valor máximo. Después de ese valor, chavos, empieza a decaer porque empezamos a matar a las enzimas. Y si matamos a las enzimas, lo que está pasando es que va a decaer nuestra actividad enzimática. Acá hay otro ejemplo, fíjate cómo este ejemplo mantiene, de hecho esta me parece que es la curva
de los humanos. Fíjate cómo aquí las enzimas o la actividad enzimática va creciendo conforme aumenta la temperatura, llega a un punto óptimo y empieza a decaer. ¿Por qué empieza a decaer? Aquí lo dice, las enzimas empiezan a desnaturalizarse o se convierten se empiezan a desnaturalizar. Fíjate cómo este eje, que es el eje Y, dice un incremento en la actividad enzimática. Incremento en la actividad enzimática, si voy para arriba. Y aquí es velocidad de reacción, porque dijimos que son sinónimos. Tercer ejemplo, la actividad contra la temperatura. Otra vez una campanita, mucho ojo, temperatura óptima. Y aquí te puse que la temperatura hace que la velocidad de reacción se incremente con la temperatura hasta que se alcance la máxima velocidad, aunque mayor aumento suele degradarse. ¿De acuerdo? Esto ya lo habíamos platicado. Muy bien, pH. ¿Cómo afecta el pH a la actividad enzimática? Pues básicamente es el mismo efecto que tiene la temperatura, es una campanita, fíjate cómo es una campanita acá. Velocidad de reacción contra efecto del pH. El pH, ¿qué significa o qué efecto puede tener? Acuérdate que como son proteínas, las enzimas, y están llenas de aminoácidos, si recuerdas el tema de proteínas, cuando viste el tema de punto isoeléctrico, tuviste que haber leído que los aminoácidos están llenos de cargas. Ya sea que estén protonados o desprotonados, los aminoácidos son sustancias que pueden tener cargas. Si tú le cambias el pH, lo que haces es cambiar las cargas. Y al cambiar las cargas de un aminoácido, lo que haces es modificar su estructura. Y si modificas su estructura, se rompen puentes de hidrógeno, puentes de azufre, se van rompiendo estas uniones que hacen que la enzima se desnaturalice. Y al desnaturalizarse se van muriendo y eso hace que decaiga su velocidad de reacción. Este punto, al que lo vamos a llamar velocidad máxima, se obtiene con un pH óptimo. Y este pH depende de la zona del cuerpo. No es lo mismo el pH de la boca que el pH del estómago, que el pH de la sangre. Cada parte del cuerpo tiene un pH óptimo y debe trabajar la enzima sobre ese pH. Si tú, por ejemplo, llevas las enzimas de la boca al estómago, por ejemplo, o las del estómago a la boca, y le cambias el pH, lo que va a pasar es que se van a empezar a desnaturalizar y su actividad enzimática va a empezar a bajar. ¿Bien? Por último, tenemos el tema de concentración. Este tema de concentración es un poquito más largo y lo voy a abordar en otro video. Hasta aquí vamos a llegar con me parece que es el cuarto video. Saludos.